Muy buenos días tengan todos ustedes, hoy bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a ver lo que es el tema de la ganadería en la época colonial. Es un tema muy interesante ya que lo habíamos ya mencionado en nuestro tema anterior, que fue la agricultura, y sobre todo que ese tema lo hemos estudiado muy poco. Vimos la minería, ya vimos inclusive una parte de lo que es la agricultura, y de la agricultura inclusive ya habíamos visto cómo había sido en la época medieval, no, perdón, en la época medieval no, en la época mesoamericana, ¿no? Pero la ganadería no hemos visto demasiado, ¿no? Entonces este es un tema muy interesante que vamos a ir checando para que tengamos ahora sí lo que es la tríada de minería, de ganadería y de lo que es la agricultura, y cuáles fueron los principales o que estos fueron los principales promotores, por así decirlo, para que se pudiera crear lo que viene siendo la economía de la Nueva España. Bien, en la segunda diapositiva podemos ver que la ganadería no se dio solo para el consumo humano, a diferencia de la actualidad. Si se dan cuenta ahorita, las situaciones de los animales se da ya muy rigurosa, y solamente se da en base a que nosotros podamos pues consumirlos o podamos comer, ¿no? Inclusive ya para otras situaciones ya no. ¿Por qué? Porque se fueron sustituyendo. Lo vamos a ir viendo poco a poco, aparte de que a lo mejor existen los derechos de los animales o existen otros rubros. Pues uno de los más importantes también aquí que hay que recalcar es que ahorita la principal actividad que tenemos con los animales y el por qué los sacrificamos pues es el comerlos, ¿no? Bien. También los animales, en el segundo punto, también los animales tenían la función de animales de carga, transporte, inclusive compañía. Aquí es donde yo les menciono que es muy diferente a la actualidad. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que la función de los animales era de carga. ¿Esto qué significa? Que inclusive nuestros abuelos todavía lo utilizaron, que a lo mejor sembraban o a lo mejor tenían que ir a otro lugar, y lo que hacían pues era cargarle al animal, al caballo, al burro, a todos ellos para que lo pudieran ir, ¿no? Ahorita ya lo sustituimos pues con los carros, ¿no? Ya lo ponemos en la camioneta y nos podemos llevar, ¿no? El transporte también es muy interesante. Si nos podemos dar cuenta, esto inclusive hasta en la época revolucionaria todavía se dio con esto de los caballos, ¿no? Inclusive nuestro pensamiento nos da mención a que pues claramente siempre vamos a encontrar algún tipo de caballo en la época revolucionaria, con los charros, ¿no? Con todo esto que se va mencionando. Y también tenemos aquí inclusive compañía. Hay muchos ideales en los cuales también los animales sirven de compañía, y hasta ahorita todavía se sigue viendo, ¿no? Inclusive los perros, los gatos, en ese tiempo pues existían otro tipo de animales, pues servían para acompañar a la persona que estaba ahí, ¿no? Bien, en nuestra tercera diapositiva podemos encontrar que la ganadería en gran escala también fue practicada por los españoles. Las plantas del Bajío y del norte fueron dedicadas a la crianza de reses, caballos, mulas, ovejas. Los hatos sumaban decenas de miles de cabezas, con tal abundancia que a veces se sacrificaba el ganado simplemente para aprovechar la piel. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan cuando empezamos a platicar en el segundo tema que era prácticamente solamente la agricultura para el autoconsumo, que solamente era para la familia? Bueno, cuando llegaron los españoles aquí también cambió la cosa. Y cambió principalmente porque empezamos a ver que ya empezaba a existir un tipo de ganadería ya más a la explotación, ¿no? Y que sobre todo en estos lugares, en lo que habíamos visto, en lo que es el Bajío y el norte, pues existían grandes pastizales, en lugares en donde podía estar comiendo el animal y se podía utilizar, ¿no? A diferencia a lo mejor del centro del país, que ahí pues prácticamente existían todos como por así decirlo, los sembradíos para claramente para poder sembrar, y que estos a su vez eran muy diferentes a tener a los animales, ¿no? O sea, cada espacio geográfico tenía el cultivo o el producto que iban a tener, ¿ok? Si se dan cuenta, se tenía muchos animales, y que inclusive ahorita vamos a ver cifras de los cuales estos animales se aprovechaba de todo. Se aprovechaba la piel, se aprovechaba los intestinos, se aprovechaba inclusive cuando estaban vivos, etcétera, etcétera. Sirvieron mucho y fueron de gran ayuda para todo lo que viene siendo esto de la época colonial. Bien, en nuestra cuarta diapositiva podemos ver que los animales empezaron a llegar por el puerto de Veracruz, principalmente las reses. Las reses era el principal producto, porque a pesar de ser un animal grande, pues podemos tener la carne, y podemos tener también lo que es la fuerza, ¿no? Con la que podemos tener
ocuparlo, ¿no? Bien, aquí hay algo muy interesante, que aquí es el puerto de Veracruz. Acuérdense que hasta esa época todavía se llamaba el puerto de la Veracruz, ¿ok? Esto viene siendo a partir, como ya lo habíamos visto anteriormente, a partir de la conquista de México hasta todavía esta época todavía se llamaba el puerto de la Veracruz, y aquí fue donde empezaron a llegar las reses. Si nosotros nos ponemos a recordar nuestras clases, pues habíamos visto que todas las embarcaciones llegaban a este puerto para poder traer o llevar productos tanto de la Nueva España a España o viceversa. Ok. Por otro lado, el ganado bovino llega a Europa en las Islas Británicas. Aquí algo que tiene muy en claro es que el ganado bovino llega, pero no llega de España, sino empieza a llegar de Europa, y principalmente empieza a llegar de Inglaterra. Es algo también muy interesante, porque aquí ya se empieza a ver como que ese comercio que se tenía, y que ya no existía como que esta lucha de territorio, sino ya era más como que ayudarse en las situaciones comerciales, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque la minería daba muchas riquezas, la ganadería y la agricultura subsistían inclusive para poder llevar producto a otros países. ¿Ok? Bien, continuamos con nuestra quinta, diapositiva, en la cual dice el primer punto que en la segunda década del siglo XVII se calcularon que existían solo en el centro 1.300.000 reses. Si nos damos cuenta, les estaba yo comentando que íbamos a hablar de números, la cantidad de reses que existía, la cantidad de animales era muy grande, y que en base a esto existía inclusive una sobreexplotación de ellos, ¿no? Se les podía dar inclusive a estos tipos de ejidatarios que tenían a las encomiendas, o sea, a las personas, a los indígenas, y que ellos lo pudieran utilizar, ¿no? Bien. Como no existían demasiados pastizales, lo que más se domesticaba era el pollo. Aquí algo muy interesante, habíamos visto inclusive que existía en el centro del país algún tipo de reses o animales, y también en el norte, ¿no? Pero de igual forma en todo el país no podía existir esta formación de reses o de animales. ¿Por qué? Porque a gran cantidad se necesitaba más pastizales o más lugares abiertos en donde ellos pudieran comer. Sin embargo, México, acuérdense que son zonas boscosas, son zonas de selvas. Entonces aquí lo que sucede es que para poder domesticar animales pues necesitaban grandes lugares, y no existían. Por tal motivo, lo que se domesticó más fue el pollo. El pollo fue uno de los más grandes, o la gallina, y que inclusive hasta ahorita lo seguimos utilizando, ¿no? Ocupa poco espacio, te ayuda inclusive a empezar a sembrar, porque quita toda la hierba que existe, y entonces pues es muy interesante como el pollo desde esa época pues ya empieza, ¿no? Y que inclusive lo tenemos hasta nuestros días. Bien. Continuamos con nuestra penúltima diapositiva, en la cual nos menciona que la actividad, aparte del consumo que se llevaba más con la ganadería, era el arado aunado a la agricultura. Vamos a poner esto bien en claro, y como les había comentado, hay muchas actividades que ahorita todavía se siguen realizando, pero ya no se realizan de una forma tan, por así decirlo, pues no se realizan de una forma tan amena o tan fiel a como era antes, ¿no? Porque ya habíamos comentado que existían los animales de carga, pero ahora ya lo cambiamos por las camionetas, ¿no? Aquí lo que sucede es que la ganadería está muy allegada a la agricultura, sobre todo por los animales, que lo que hacían era el arado. El arado era que los animales los ponían enfrente, y lo que le hacían era poner un tipo como de hacha o un tipo de herramienta, en lo cual lo que hacía era abrir la tierra, y cuando abren la tierra pues ahí ya pueden empezar a sembrar. Si se dan cuenta, la ganadería y la agricultura son actividades que van muy juntas, y esta les puede ayudar mucho a hacer esto. Inclusive aún hay zonas en las cuales se utilizan los caballos para poder hacer todo este recorrido, ¿no? En las tierras, y poder sembrar. Es algo muy interesante. Ahorita con lo que lo hemos sustituido ha sido con el tractor. Es más sencillo, no se cansa, no se debe dar de comer, pero al final de cuentas el promotor que se dio esto pues fue prácticamente en la ganadería, ¿no? Por último tenemos lo que es el ganado vacuno, que se convierte en uno de los alimentos más característicos por parte de los naturales, o sea, de los indígenas. Hay que tener en cuenta que el principal alimento en carne pues era el xoloitzcuintle, ¿no? Y ahora cambia por el ganado vacuno. ¿Por qué? Porque tiene más carne, porque se puede cultivar, bueno, no se cultiva, pero se puede
domesticar mejor, etcétera, etcétera. Y entonces es más sencillo que lo puedan tener. Ya les había platicado en las anteriores diapositivas que existían como que muchos lugares en donde se podía, digamos que sembrar o que cosechar, pero también podían existir algunos animales que podían estar pues en algunas casas. Esto ayuda demasiado, ¿ok? Bien, por último vamos a ver lo que es la actividad que me tienen que hacer. Bien, la actividad es investigar cuáles son los estados con mayor número de productoras de cada tipo de ganado y a su vez hacer una lista. Esta actividad la encontramos en la página 225 de su libro, en la Actívate, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho a registrar todavía cuáles son los principales lugares en donde hay ganado y cuál es ese tipo de ganado, aunado a lo que ya hemos visto ahorita anteriormente y que ustedes puedan checar que si aún sobrevive o que ha cambiado, ¿no? Porque inclusive la urbanización, los lugares en donde vivimos, no sé, la globalización y todo eso, pues ha hecho que nosotros cambiemos y que a lo mejor solamente en algunos lugares específicos se haga, ¿ok? Bien. Por último, también quiero que lean todo lo que es este tema del ganado y que ustedes me puedan retroalimentar con estas ideas que hemos dado, aunado a la actividad que tienen. Espero que les haya servido. Cualquier duda o comentario, no duden en decirlos y nos vemos hasta la próxima.